La tarde cae sobre las colinas de las afueras de Quito. El aire es frío, húmedo y huele a tierra mojada. Las nubes grises cubren el cielo, prometiendo una lluvia que parece limpiar el mundo, pero que hoy solo añade una capa más de melancolía a la escena. En medio de la nada, junto a un sendero de barro, una pequeña figura juega sola. Es una niña, de no más de 9 años. Su vestido, antes blanco, ahora tiene manchas de tierra. En su mano sostiene una muñeca de trapo, a la que le falta un ojo. Canta una canción infantil en voz baja, una melodía inocente que se pierde en el silencio del páramo. El único sonido, además de su voz, es el crujido de las hojas secas a lo lejos. Un sonido que se acerca, lento, constante. De la niebla emerge una silueta. Es un hombre. No parece especial. Viste ropa humilde. Lleva un maletín pequeño. Y en su rostro hay más sonrisa que podría parecer amable. Podría ser el padre de alguien, un trabajador volviendo a casa. Se detiene a unos metros de la niña. El aire se vuelve pesado. La sonrisa nunca abandona su rostro. Pero sus ojos no sonríen. Son fríos, vacíos, como los de un depredador que ha encontrado a su presa. La niña levanta la vista. Su canción se apaga. El hombre da un paso más, y en ese instante, el mundo se detiene, porque este hombre no es un trabajador, no es un padre. Es Daniel Camargo Barbosa. Y para cuando la policía encontró el cuerpo de esta niña, él ya estaba a cientos de kilómetros, buscando a su próxima víctima. Se estima que asesinó a más de 150. Hola y bienvenidos. La historia que acabas de escuchar es solo el comienzo de una de las cacerías humanas más aterradoras de Sudamérica. Si este tipo de historias te atrapan y quieres ayudarnos a seguir investigando, no te olvides de dejar un like ahora mismo y suscribirte al canal. Te prometo que no te vas a querer despegar de la pantalla. Para entender a la bestia de los Andes, tenemos que viajar en el tiempo, a la Colombia de los años 30. Daniel Camargo Barbosa nació en 1930, en un hogar roto. Su madre lo abandonó, dejándolo con un padre que, según los reportes, era abusivo y distante. Creció sintiéndose invisible, un fantasma en su propia vida. De niño era callado, retraído. Los que lo conocieron lo describían como educado, servicial. Un joven que no levantaba la voz, que parecía querer pasar desapercibido. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar la oscuridad que se estaba gestando detrás de esa fachada de normalidad. Era un maestro del engaño desde pequeño, aprendiendo a construir una máscara para que el mundo nunca viera al monstruo que crecía en su interior. Sus primeros crímenes documentados comenzaron en Colombia, en la década de los 70. Su modus operandi era escalofriantemente simple y efectivo. Se movía por pueblos pequeños, zonas rurales, lugares donde la gente era confiada y la policía escasa. Se presentaba como un vendedor ambulante, a veces de libros, otras de pequeños objetos religiosos o incluso globos para niños. Su perfil de víctima era muy específico: niñas y adolescentes, puro, intacto. Las atraía con engaños, ofreciéndoles un dulce, un pequeño regalo o simplemente pidiendo ayuda con una dirección. Usaba su apariencia inofensiva, su voz suave para ganarse su confianza en cuestión de segundos. Las alejaba de las miradas curiosas, llevándolas a lugares aislados, y ahí la máscara caía. Pronto los cuerpos comenzaron a aparecer, en Colombia y luego en Ecuador, a donde huyó tras una espectacular fuga de prisión en 1986. La prensa lo bautizó como la bestia de los Andes. El pánico se apoderó de la región. Los padres no dejaban a sus hijas salir solas. Las escuelas emitían advertencias. Se convirtió en una leyenda urbana,
un fantasma que podía estar en cualquier parte. Para la policía era una pesadilla. Camargo no tenía un patrón geográfico fijo. Mataba en una provincia y a los pocos días aparecía a 500 kilómetros de distancia. No dejaba huellas, no había testigos claros. Los casos no se conectaban porque las jurisdicciones policiales no se comunicaban eficientemente. Durante años cazaron a un fantasma sin rostro. La caída de la bestia no llegó por una brillante deducción policial, sino por un error, un pequeño desliz. Después de uno de sus crímenes en Ecuador, cerca de la ciudad de Guayaquil, un objeto fue encontrado cerca del cuerpo de la víctima. Un pequeño llavero, algo que cualquiera podría perder. Pero este llavero tenía una inscripción, el nombre de una pequeña tienda en un pueblo remoto. La policía siguió esa pista. Era una aguja en un pajar, pero era lo único que tenían. Investigaron la tienda, hablaron con el dueño. Él recordó haberle vendido ese llavero a un hombre que no era de la zona, un vendedor ambulante que había pasado por el pueblo hacía unas semanas. Les dio una descripción. Era vaga, pero coincidía con otros testimonios. Por primera vez, el fantasma empezaba a tener forma. En febrero de 1989, la suerte de Camargo finalmente se acabó. Fue detenido, pero no por asesinato. Fue arrestado en Quito por vender mercancía sin licencia, un delito menor. Mientras estaba en la comisaría, un oficial joven y avispado reconoció su rostro del boceto del monstruo de los Andes. Al principio, lo negó todo. Pero cuando le presentaron las pruebas, el llavero, los testimonios, se derrumbó y comenzó a confesar. Y confesó. Y confesó. Los detectives no podían creer lo que escuchaban. Con una calma aterradora, Camargo los guió a las tumbas de docenas de sus víctimas. El número era impactante, no eran 10 ni 20. En Ecuador confesó 72 asesinatos. Sumados a los de Colombia, la cifra superaba a los 150. El país quedó en shock. El vendedor ambulante, el hombrecillo insignificante, era el peor asesino en la historia del continente. Daniel Camargo Barbosa fue sentenciado en Ecuador a la pena máxima, 16 años de prisión. Sí, has oído bien. 16 años por más de 70 asesinatos confirmados. La ley ecuatoriana de la época no permitía sentencias más largas ni la acumulación de penas. La indignación fue total. Para muchos, la justicia nunca llegó. Pero el destino le tenía preparada otra clase de justicia. En 1994, mientras cumplía su ridícula condena, fue asesinado en la cárcel por otro recluso, quien era sobrino de una de sus víctimas. La bestia de los Andes murió como vivió, de forma violenta. Dejó tras de sí un legado de dolor imborrable y un debate sobre las leyes y la naturaleza del mal que perdura hasta hoy. La historia de Daniel Camargo Barbosa nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. Él era un monstruo, sin duda. Pero, ¿los monstruos nacen o se construyen? ¿Fue la suma de una infancia de abandono y abuso lo que creó a la bestia? ¿O la semilla del mal ya estaba dentro de él, esperando el momento para germinar? Nos encantaría saber qué piensas. Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje a la oscuridad. Si te ha impactado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo caso. Cada semana, exploramos las sombras para entender un poco más la complejidad de la mente humana. Hasta la próxima.